resalto en la localización del resalto. Entonces, la ubicación del resalto hidráulico, ¿ya?, depende, ¿no?, de las condiciones de flujo. Tanto aguas arriba como aguas abajo. Y para la explicación de este aspecto, vamos a considerar el caso de flujo a través de un conducto inferior a manera de un desfogue de fondo, ¿no? Aguas abajo, además, el nivel de agua es influenciado por algún elemento de control, como por ejemplo la estructura de caída. Ahora nos iremos con el diseño de un colchón hidráulico, pero primero iremos a su concepto, ¿no? ¿Qué será un colchón hidráulico? Un colchón hidráulico se hace necesario, ¿ya?, cuando no es posible lograr la disipación de energía deseada de manera natural. Es decir, cuando el tirante conjugado necesario es menor al tirante existente aguas abajo. ¿No? Ahí podemos ver en la figura el tirante conjugado necesario, que debe ser menor al tirante existente aguas abajo, donde no se forma un resalto hidráulico, ¿no? Tirante conjugado necesario y el tirante existente aguas abajo. Entonces, un colchón hidráulico se hace necesario cuando no es posible lograr la disipación de energía deseada de manera natural. Es decir, cuando el tirante conjugado necesario es menor al tirante existente aguas abajo. En muy pocos casos, ¿no?, el tirante conjugado H2, ¿ya? H2 del resalto hidráulico será idéntico al tirante disponible aguas abajo, que lo vamos a denominar H sub AB. En general, la altura 2 será mayor a la altura A sub B, presentándose un déficit de alturas, ¿no? Para superar el déficit, se considera la alternativa, ¿ya?, de forzar a la disipación a través de la incorporación de elementos complementarios, como ser la formación de un cuenco artificial, los bloques de impacto, incremento de la rugosidad aguas abajo, obligando a desarrollar un resalto hidráulico en un tramo definido, que sea lo más corto posible, ¿no? Entonces, en muy pocos casos, ya el tirante conjugado H2, el resalto hidráulico, será idéntico al tirante disponible aguas abajo, que es H sub AB. En general, la altura 2 será mayor a la altura AB, presentándose un déficit, ¿no? Pero para superar este déficit se considera la alternativa de forzar la disipación a través de la incorporación de elementos complementarios, como ser la formación de un cuenco artificial, bloques de impacto, incremento de la rugosidad, entre otros, ¿ya?, obligando a desarrollar un resalto hidráulico. El colchón hidráulico amortiguador, fíjense, tiene su aplicación en vertederos de excedencias rápidas y estructuras de caída libre, ¿no? Al pie de la estructura se presenta el tirante mínimo, H min, y por lo tanto la energía específica máxima. Para la formación del colchón hidráulico amortiguador será necesario contar, ¿no?, con un tirante aguas abajo,
H sub AB, de magnitud similar al tirante conjugado H2, que deberá desarrollarse por efecto de las condiciones de escurrimiento existente aguas abajo. Entonces, el colchón hidráulico amortiguador no tiene su aplicación en vertederos de excedencias rápidas y estructuras de caída libre. Al pie de la estructura se presenta el tirante mínimo, por lo tanto, la energía específica máxima. Para la formación del colchón hidráulico, será necesario contar con un tirante aguas abajo, H sub AB, ¿ya? De magnitud similar al tirante conjugado H2, ¿no? Que deberá desarrollarse por efecto de las condiciones de escurrimiento existente aguas abajo. Aquí podemos ver en la figura el resalto hidráulico para un tirante mínimo menor un tirante 1. ¿No? Ahora, la profundización de la solera en la zona del colchón hidráulico incrementará la altura de caída y, en consecuencia, la disminución del tirante mínimo y un tirante conjugado H2 mayor. ¿Ya? Pero afortunadamente en el colchón hidráulico no solo se presenta una compensación geométrica del déficit de la altura en el tirante aguas abajo, sino que la confinación del resalto hidráulico genera una mayor intensidad de choques, ¿no?, entre las partículas de agua contra las paredes laterales del cuenco y principalmente contra la pared frontal, que se logra por la profundización del lecho. ¿Ya? Lo cual da lugar a pérdidas de carga compatibles, ¿no?, con las necesidades de disipación de energía. Entonces, la profundización de la solera en la zona del colchón hidráulico va a incrementar la altura de caída y, en consecuencia, la disminución del tirante mínimo y un tirante conjugado H2 mayor. Afortunadamente, en el colchón hidráulico no solo se presenta una compensación geométrica del déficit de la altura, sino que la confinación del resalto hidráulico genera una mayor intensidad de choques, ¿no?, entre las partículas de agua contra las paredes laterales del cuenco y principalmente contra la pared frontal, que se logra por la profundización del lecho, lo cual da lugar a pérdidas de carga compatibles, ¿ya?, con las necesidades de disipación de energía. Ahí en la figura podemos ver el colchón hidráulico, ¿no?, profundizando el nivel de la solera. Y ahí tenemos los tirantes críticos, el tirante mínimo, la altura A sub B, diferentes alturas, entre otros. ¿Ya? Ahora, la expresión que determina la profundidad necesaria del colchón hidráulico será la siguiente. Vamos a denominar Z, esto va a ser igual a déficit de altura por N, y N va a ser 0.65 menos 0.5 del número de Froude AB, ¿no?, aguas abajo, ¿ya?, más 1 menos N, ¿no?, todo esto dividido entre la altura W con relación a la altura crítica por 1 menos N más 1. Ahora se recomienda adoptar un LZ
igual a 10Z como longitud para el desarrollo del resalto hidráulico, ¿ya? Este valor deberá compararse con el que resulte del cálculo correspondiente, ¿no? Dependiendo de las condiciones que presenta la obra. También es posible la formación de un colchón hidráulico con la aplicación de un travesaño de fondo, ¿ya? Cuya misión es elevar el tirante aguas abajo hasta niveles que compensen el déficit del tirante conjugado. Entonces, la expresión que determina la profundidad necesaria del colchón hidráulico es la siguiente. Z va a ser igual al déficit de alturas por N, y N será igual a 0.65 menos 0.5 del número de Freud aguas abajo, más 1 menos N, todo esto dividido entre la altura W con relación al tirante crítico por 1 menos N más 1. Se recomienda adoptar un RZ igual a 10Z como longitud, ¿no?, para el desarrollo del resalto hidráulico, ¿ya? Este valor deberá compararse, ¿no?, con el que resulte del cálculo correspondiente. Ahora, la altura necesaria para alcanzar el objetivo indicado puede ser calculado por medio de la siguiente expresión, donde nos indican que ya va a ser igual a 0.75 por el déficit de altura, ¿no?, por la altura aguas abajo con relación a la altura crítica. Todo esto elevado al cubo por el tirante mínimo con relación al tirante crítico, ¿ya? ¿Dónde? Delta H es la diferencia de nivel del tirante conjugado del resalto hidráulico y el tirante aguas abajo. ¿Cómo lo podemos ver en la figura? ¿No? Nos dicen, es un colchón hidráulico por aplicación de un travesaño de fondo. Tenemos el tirante crítico, la altura W, H sub A, la altura mínima, la altura 2 y la altura aguas abajo. Además de la diferencia de nivel entre el tirante conjugado del resalto hidráulico y el tirante aguas abajo, ¿ya? Y como en el caso anterior, ¿no?, se puede adoptar un LC igual a 10E. Es decir, la altura de travesaño E tiene como altura máxima la altura de caída mínima, ¿ya?, mínima, necesaria para la formación del resalto hidráulico, ¿no?, ya que podría generarse un nuevo resalto, ¿ya? Ahora, en estructuras de elevada pendiente, ¿no?, se desarrollan estados de flujo con gran velocidad que requieren condiciones hidráulicas muy exigentes, ¿no?, que son difíciles de alcanzar. La profundización del lecho a la construcción de travesaños de fondo pueden resultar insuficientes. Ya. Les decía justamente el día de ayer que vayan formando sus grupos, o si quieren lo mantienen sus grupos del anterior ciclo, pero si es que gustan, siguen haciendo de forma individual
o pueden unirse otros grupos, formar otros grupos, pero saben ya que los grupos máximo de 5 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ya el proyecto se los voy a pasar la siguiente semana, el día miércoles, ¿ya? Hoy día les voy a pasar una práctica que me lo van a devolver el día miércoles 24. Ese día, el miércoles 24, ya les voy a dar datos para que vayan iniciando el diseño de su proyecto y así tengan tiempo hasta el día de su examen de este ciclo para enviarlo, ¿no? Pero previo antes de eso van a tener la defensa de su proyecto, que les diré que va a ser una semana antes o una semana y media antes del examen. Ya veremos cuando le programamos su defensa. Por el momento seguiremos viendo lo que es su proyecto. Además de todos los cálculos que ya habíamos visto en el anterior ciclo, también tenemos el cálculo del caudal de filtración, donde tenemos los siguientes datos. Tenemos los tubos de corriente M1, que van a ser igual a 3, los tubos equipotenciales M2, que va a ser igual a 7, ¿no? El coeficiente de permeabilidad, que en este caso es 1 por 10 elevado a la menos 9, la altura total de la presa, ¿ya? En este caso no era la altura total de la presa, sino era la altura del super almacenamiento. Si mal no se acuerdan, en las anteriores clases del anterior ciclo lo hemos visto. Era la altura 1 más la altura 2, si no estoy mal, ¿no? La longitud de la presa lo vamos a tomar por unidad de longitud, por eso va a ser 1. Y la longitud total de la presa, ¿ya? Que en este caso es 21.87, ¿no? Con eso hallamos el caudal de filtración, donde nos dicen que va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por la altura de superalmacenamiento por la relación de tubos de corriente con los equipotenciales y por la longitud de la presa, ¿ya? Primero calculamos por una unidad de longitud de la presa. Entonces reemplazamos el valor de K, que en este caso es 1 por 10 a la menos 9. Reemplazamos la altura del super almacenamiento, que en este caso es 10.15, ¿no? Y también reemplazamos estos dos valores, 3 séptimos, ¿no? La relación de los tubos de corriente con los tubos equipotenciales. Por la longitud de la presa, 1. ¿Ya? Esto nos da un valor de 4.35 por 10 a la menos 9 metros cúbicos por segundo. Un caudal total que va a ser lo mismo, el mismo valor del coeficiente de permeabilidad, pero en este caso en vez de reemplazar la altura, vamos a reemplazar la longitud de la presa, ¿no? El mismo valor para los tubos de corriente, el mismo valor para los tubos equipotenciales. Y vamos a decir igual por una unidad de longitud. Y con eso hallamos estos dos caudales. Entonces no se olviden, en este caso nos dan de dato el número de tubos de corriente, el número de tubos equipotenciales, el coeficiente de permeabilidad, la altura de superalmacenamiento, que ya lo tenemos de dato porque ya lo hemos calculado las anteriores clases, la longitud por unidad de longitud, que será 1, la longitud de la presa, que en este caso es 21.87. Con esos valores calculamos el caudal de filtración y el caudal total. Caudal de filtración, que va a ser el coeficiente de permeabilidad por la altura, por la relación entre tubos de corriente y
tubos equipotenciales y por una unidad de longitud. En cambio, el caudal total será igual a coeficiente de permeabilidad, ¿no?, por la longitud de la presa por el número de tubos de corriente con relación al número de tubos equipotenciales por una unidad de longitud. ¿Ya? Seguimos avanzando con su proyecto y ustedes también van a investigar lo que es la parte teórica. Les voy a dar un temario de qué cosas tienen que investigar, qué tienen que diseñar, qué me tienen que presentar. Eso les daré el próximo miércoles, ¿ya? También tenemos la estabilidad de la presa, ¿no? La estabilidad de los taludes en la presa ya se determina por su capacidad para resistir esfuerzos cortantes, ya que la falla se produce, ¿no?, por deslizamiento a lo largo de una superficie de corte. El análisis de estabilidad de la presa consiste en determinar la estabilidad de sus taludes aguas arriba y aguas abajo. Y esto se hace por unidad de longitud de talud, ¿no? Este es un proceso de tanteos en que se suponen diferentes condiciones de carga en que puede estar sometida la presa. Las fuerzas que producen el movimiento de la masa que constituye el talud son las fuerzas de gravedad, las fuerzas sísmicas, acción del oleaje, del hielo y las sobrecargas. Las fuerzas que se oponen al movimiento son las debidas a los parámetros de resistencia del suelo, ¿ya?, que constituye el terraplén, cohesión y fricción interna del material, ¿no? Los terraplenes, además, hechos de materiales granulares, son más estables, ya que tienen mayor resistencia a la fricción y por eso, y por ser más permeables, ¿no?, permiten la rápida disipación de las presiones intersticiales. Por esto, las presas homogéneas de más o menos impermeables llevan taludes más tendidos, ¿ya?, que las presas mixtas o las de enrocado. El talud de aguas arriba, por estar sometido a la permanente acción del agua, ¿no?, es más tendido que el de aguas abajo. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Tienen alguna duda o consulta? Ya, antes de seguir y antes que les deje un ejercicio para esta clase, nos iremos con las preguntas. Les preguntaba de las características básicas del resalto. ¿Cuáles son esas características básicas del resalto? Puede ser la altura del resalto, la pérdida de energía y eficiencia. Ya, muy bien, la altura del resalto, la pérdida. ¿Qué más? Longitud del resalto. Ya, la longitud del resalto. El perfil de la superficie del resalto. La localización. Ya. ¿Cuáles más? Ya. Entonces, las características básicas del resalto
justamente eran las que nos decían sus compañeros, ¿no? La localización del resalto, ¿ya? Esa era una característica, ¿no? El otro era la pérdida de energía. El otro era el perfil de la superficie del resalto. El otro era la altura del resalto, la longitud del resalto, ¿no? La pérdida de energía, la eficiencia, ¿ya? Todas esas eran las características del resalto que les decía, no se van a olvidar. ¿Para qué nos sirve ahora un colchón amortiguador? ¿Para qué nos servirá o qué es un colchón hidráulico primero? Antes de ver el amortiguador. ¿Qué era un colchón hidráulico? ¿Para qué lo ponemos? ¿Para qué lo introducimos en una represa? Era para cuando no era posible la disipación de la energía de una manera natural, más o menos, que uno quería lograr la disipación, entonces se utilizaba esto, ¿no? Era más o menos así. Ya, muy bien, Gonzalo. No, justamente les decía, el colchón hidráulico se hace necesario cuando no es posible lograr la disipación de la energía deseada de manera natural. ¿Ya? ¿Para qué nos servirá un colchón hidráulico? Pero amortiguador. Tenemos dos. Aquí no tenemos. Quizá algo recuerdo entonces. El colchón hidráulico amortiguador en explicación, estructura de magnitud similar al tirante conjugado H2, ¿no? Que deberá desarrollarse por efecto de las condiciones de escurrimiento. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar igual del colchón hidráulico amortiguador. Ahí veíamos todas las características de ese colchón hidráulico, cómo lo deberíamos diseñar. Finalmente nos estábamos pasando a lo que es su proyecto, ¿ya? Les hablaba del caudal de filtración, ¿no? Y también les hablaba de la estabilidad de la presa. ¿Qué nos decían acerca de la estabilidad de la presa? Que se determina por la capacidad para resistir a esfuerzos cortantes. Ya, muy bien, que se determina por la capacidad de resistir esfuerzos cortantes. ¿Qué más? Consiste en determinar la estabilidad de sus taludes, aguas arriba y aguas abajo,
Ya, muy bien. Consiste en determinar la estabilidad de sus taludes, aguas arriba, aguas abajo. ¿Qué más? Ya, justamente les decía, se determina por su capacidad de resistir esfuerzos constantes, como nos decía su compañera, ¿no? Ya que la falla se produce por deslizamiento a lo largo de una superficie de corte. También consiste en determinar la estabilidad de sus taludes, aguas arriba y aguas abajo, como nos decía su compañero. ¿Ya? Este es un proceso de tanteos en que se suponen diferentes condiciones de carga a la que pueden estar sometida la presa. Las fuerzas, además que se producen en el movimiento de masa que constituye el talud, son fuerzas de gravedad, fuerzas sísmicas, acción del oleaje, del hielo y las sobrecargas. Las fuerzas que se oponen al movimiento son las debidas a los parámetros de resistencia del suelo, que constituye el terraplén, la cohesión y la fricción interna del material. Los terraplenes, hechos de materiales granulares, son más estables, ya que tienen mayor resistencia a la fricción y por ser más permeables, permiten la rápida disipación de las presiones intersticiales, ¿no? Por esto, las presas homogéneas de materiales más o menos impermeables, ¿ya?, llevan taludes más tendidos que las presas mixtas o de enrocado. ¿Ya? Ahí vamos a quedar por hoy día. Mañana lo vamos a terminar, lo que es la estabilidad de la presa. Y les dejaré este ejercicio. Va a ser el mismo proceso que acabamos de ver en la diapositiva 15, solo que vamos a cambiar algunos datos, ¿no? La descarga unitaria del disipador, vamos a poner como 452, ¿ya? El nivel de aguas máximo que sea 767. La altura del vertedero, 653. El radio de curvatura, 52. El ángulo del salto, que sigue siendo 45. ¿Ya? La pendiente de la superficie aguas abajo del vertedero, que sigue siendo la misma. El índice de alturas, que sea mayor a 0.85. La cota solera, en este caso, que sea 554. ¿No? Tienen que hacer el mismo análisis que habíamos hecho en el ejercicio. Calcular la altura 1, la altura 2, calcular esa relación de alturas, calcular el parámetro de descarga, ¿ya? Este dato que teníamos, la relación entre la altura B y la altura 1, va a seguir siendo lo mismo, 0.42, ¿no? Y la altura, la relación de estas alturas, la altura S con respecto a la altura 1, va a seguir siendo 0.52, ¿ya? Y al final, ven, si esta altura B está entre estos dos valores, ¿no? Entonces, con esos valores, los que quieran, nuevamente, no es obligatorio, es por puntos extra, lo realizan en el ejercicio, ¿ya? Igualmente, para el día de hoy, les estoy subiendo su práctica, que consiste en lo siguiente. Como les decía el día de ayer, son 3 ejercicios. Sí. Yes. Son 3 ejercicios o 2 ejercicios, además de realizar un mapa conceptual de las diapositivas 14, 15 y 16. ¿Ya?
la diapositiva 16 que se los voy a pasar el día de mañana, que el día de mañana vamos a terminarlo, ¿no? Eso va a ser su práctica, que me lo van a entregar el siguiente miércoles, el día 24 de marzo. Entonces tienen una semana para poder resolverlo, leer sus diapositivas y hacer sus respectivos mapas conceptuales. Nuevamente, el formato en el que me lo van a presentar, ¿no?, es en PDF. Ahora, si es que tienen muchos inconvenientes con el PDF, me lo presentan en Word o en imágenes, ¿ya? Pero mejor si me lo presentan en PDF. Listo. Ahora, si es que llega algún inconveniente con la plataforma, si es que justamente el día miércoles tiene problemáticas, ¿no?, para ingresar, entonces me lo mandan al WhatsApp o me lo mandan a mi correo, ¿ya? Ustedes vean lo conveniente. Con eso nos veríamos el día viernes. No se olviden, vayan pensando en sus grupos si se van a mantener, si van a seguir haciendo los que estaban realizando de forma individual, van a seguir de forma individual o se van a incluir algún grupo. Me avisan hasta el siguiente miércoles, ¿ya? Con eso nos vemos el día viernes. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya. Listo, entonces con eso nos veríamos el día viernes. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, Inge. Pues, ingeniero, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos.